Hola, buenos días, que el Señor les dé un maravilloso día, recordando que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hoy vamos a compartir acerca de venciendo la falta de perdón. Antes que nada, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. La falta de perdón es una fortaleza, un argumento o una altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que opera en contra de nuestra vida bendecida. Por ello es necesario vencer la falta de perdón y perdonar. La palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, cuando se refiere a la armadura de Dios, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para vencer todas las artimañas, todos los ataques, todas las maquinaciones del diablo y permanecer firmes en nuestra fe. De tal manera que para vencer la falta de perdón, en primer lugar, necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, a su señorío y a su salvación. Y en segundo lugar, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestras armas espirituales. Dice la palabra en Efesios 6:10, cuando habla de la armadura de Dios, que nuestro escudo de protección es la fe, aparte de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y la fe depende de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír atentamente la palabra de Dios, aparte de que otros temas de la armadura de Dios es nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación, el apresto del Evangelio, la coraza de justicia, el cinto de justicia, etcétera. Y todo eso viene derivado de la palabra de Dios. Recordando siempre que la palabra de Dios es la verdad absoluta, de tal manera que usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos, usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y usted y yo podemos lo que la Biblia dice que podemos, y que separados de Dios nada podemos hacer. De tal manera que si usted y yo podemos lo que la Biblia dice que podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos perdonar. Y la falta de perdón es algo que se está oponiendo al conocimiento de Dios y a que seamos obedientes a la palabra, y por lo tanto a que no cosechemos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. La falta de perdón y el resentimiento van de la mano, y los dos son pecado, y la falta de perdón y el resentimiento producen celos, iras, contiendas, envidias, divisiones, gritería, y demás pecados. O sea, no es solo un pecado, es que va encadenando varios pecados más. Y la palabra de Dios es muy clara: si no perdonamos, pecamos, y ello establece una división entre Dios y nosotros, y Dios no nos puede bendecir si existe esa barrera que nosotros mismos ponemos para las bendiciones de Dios. Si no perdonamos, para comenzar, la palabra, y esto lo dice Jesús cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, dice la palabra que si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Es decir, todavía estamos cargando la culpa de nuestros pecados, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, vamos a tener ruina en nuestra vida en lugar de bendición. Aparte de ello, dice la palabra que si no pedimos perdón, nuestras ofrendas, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra acción de gracias, Dios no las recibe. Y por lo tanto, eso también cierra la puerta de bendiciones, porque si damos es cuando recibimos. Y entonces si no damos alabanza, oración, ofrendas, agradecimiento, etcétera, no vamos a recibir esas bendiciones de regreso.
Y por otro lado, la palabra de Dios también nos llama a amar al Señor con todo nuestro corazón, que es obedecer sus mandamientos, y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No podemos amar si no perdonamos. El amor y el perdón son como las dos caras de la moneda. Si amo, perdono. Si no perdono, no amo. Y yo vuelvo a desobedecer entonces la palabra de Dios. Una de las razones que la gente argumenta más para no perdonar es que liberamos a la otra persona de su culpa y de las consecuencias de su pecado, y eso no es cierto, porque la palabra de Dios dice que cada uno tendrá que afrontar las consecuencias de su pecado. Lo que hace el perdón es que nos libera a nosotros de la atadura, del dolor, de la atadura al pasado, de la atadura a la persona que nos ofendió, de la atadura a la ofensa y a todas las consecuencias que eso trajo consigo. Y si estamos atados, no podemos avanzar hacia el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. La falta de perdón es voltear constantemente a ver hacia atrás. Y Jesús nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, que el que pone su mano en el arado, que equivale a la vida en Cristo, pero mira para atrás, no es apto para entrar al reino de Dios, es decir, no es apto para vivir en las bendiciones, en la plenitud de la vida en Cristo. Así que la falta de perdón al único que perjudica es a nosotros, no al otro involucrado, porque nos ata, nos esclaviza, nos amarga y nos impide alcanzar la gracia de Dios. La falta de perdón y el resentimiento también son amargura, y la amargura dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que nos impide alcanzar la gracia de Dios, además de que nos impide alcanzar la santidad, porque un requisito de la santidad es que estemos en paz con todos y que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. De tal manera que, como podemos ver, la falta de perdón y el resentimiento no solo son dos pecados. La falta de perdón y el resentimiento atrae un montón de pecados más, como ya mencioné: ira, celos, divisiones, contiendas, griterías, palabras malas, envidia, etcétera, aparte de la amargura. Y todo ello nos impide alcanzar la gracia de Dios. Dios constantemente nos habla acerca del perdón, porque el perdonar es extremadamente importante para que usted y yo vivamos vidas plenas, abundantes, bendecidas, en victoria, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es parte de sus planes que Él tiene para nosotros de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Y usted y yo, si estamos en Cristo, sí podemos perdonar. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese todo lo podemos en Cristo que nos fortalece no es solo para lo que nos conviene, sino que es también para las cosas difíciles, las cosas que nos son complicadas, como lo podría ser la falta de perdón y el resentimiento. De tal manera que no hay argumento válido que nos impida perdonar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo perdonar en Cristo que me fortalece. Por el otro lado, la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos exhorta a que nos soportemos unos a otros y nos perdonemos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también necesitamos hacerlo nosotros. Y Cristo nos perdonó no de una ofensa, no de una falta, nos perdonó de miles de faltas, de pecados, de ofensas, etcétera. El Señor nos limpió de todo pecado, nos perdonó de todo pecado. Es más, nos perdonó porque aún siendo causantes de su muerte, porque Él tuvo que morir por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos perdón de pecado. Si Cristo nos perdonó siendo enemigos de Él, y no solo nos perdonó, sino que nos adoptó como hijos, porque no hay ninguna razón para que usted y yo no perdonemos. La palabra de Dios dice que lo que hemos recibido de gracia, también lo demos de gracia. Si recibimos el perdón por gracia de Dios, también debemos otorgar perdón a los demás por la gracia de Dios.
Cuando yo no perdono, estoy invalidando la gracia de Dios, y si invalido la gracia de Dios, no hay gracia para mi perdón, porque la misma gracia que me perdona a mí de mis pecados delante de Dios es la gracia que perdona al otro de sus pecados. Si yo no doy gracia para que el otro sea perdonado de sus pecados, entonces no puedo recibir esa misma gracia. La gracia no es selectiva, sí para mí, no para los demás. La misma gracia que opera para mí, opera para los demás. Así que si quiero vivir en la gracia, que es en la plenitud de la vida de Dios para cada uno de nosotros, en todas sus bendiciones, necesito dar gracia. Y ese dar gracia, una de las formas es perdonando a aquellos que nos han ofendido. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y completó el Padre Nuestro diciendo: porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, nosotros no seremos perdonados por el Padre. Por el otro lado, como la falta de perdón viene acompañada de un montón de pecados más, cuando usted y yo perdonamos, no solo somos liberados del resentimiento y de la falta de perdón, sino también somos liberados de la amargura, de la envidia, de la ira, de los celos, de las divisiones, de las griterías, etc. Nos liberta a nosotros de todas esas cosas. El otro, si no pide perdón, él va a seguir en sus pecados y va a seguir afrontando sus consecuencias. Pero yo voy a ser libre. Cada vez que perdono, soy libre. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que usted y yo necesitamos perdonar, por un lado, y por el otro lado, muchas veces la gente no perdona o mantiene el resentimiento porque quiere tomar venganza de la otra persona por lo que la otra persona hizo. Y la palabra también nos instruye acerca de la venganza, y en Romanos capítulo 12, versículo 19, dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De tal manera que no somos nosotros los que debemos tomar venganza, debemos dejar que Dios obre en la vida de la otra persona, trayendo las consecuencias que las acciones de la otra persona ameritan. Porque la palabra también nos dice en Santiago, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Mire, para poner en perspectiva lo de la falta de perdón, la palabra nos da, Jesús nos da una parábola acerca del perdón, y dice de un siervo al que le fue perdonado, por decirle una cantidad, 10 millones de pecados. Pero resulta que el amo le perdona, Dios le perdona 10 millones de pecados. Sin embargo, este hombre se encuentra a un su consiervo que le había ofendido 100 veces y no le perdona. Uno fue perdonado por 10 millones de veces y otro no perdona por 100 veces, y lo cual es absolutamente ridículo si lo ponemos en la perspectiva correcta. Y por eso el Señor nos llama a perdonar, y no nos dice que perdonemos 100 veces, dice que perdonemos 70 veces 7, y ese 70 veces 7 es un número infinito, porque es 70, es 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces, y eso abarca todos los posibles segundos y aún más de lo que puede ser nuestra vida terrenal, lo cual nos está indicando de parte del Señor que debemos vivir con el perdón por delante siempre en todas nuestras interrelaciones con las demás personas, para estar listos para preparar inmediatamente. La palabra también nos dice al respecto de eso en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y parte de nuestro enojo es no perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, le damos lugar al diablo, y si le damos lugar al diablo, el diablo nos va a robar, matar y destruir la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo perdonar?
perdonando. No hay otra opción. Necesitamos, para vencer los pensamientos de falta de perdón, de resentimiento, esas fortalezas, la única solución que nos da la palabra de Dios es perdonar, y perdonar cuantas veces sea necesario hasta que el dolor se quite de nosotros y a recordar la situación ya no nos cause ningún dolor. En el mundo dicen que perdono pero no olvido. Eso no es perdón. Lo que estoy diciendo es perdono pero no perdono. El perdón no es olvido. El perdón es que puedo recordar la situación que viví sin que eso me produzca amargura, resentimiento, envidia, celos, dolor, etcétera, de tal manera que aplica también a este tema, el de perdonar 40 veces 7 o 70 veces 7. Necesito reiterar el perdón que tomé y la decisión del perdón que tomé una vez, la necesito reiterar las veces que sea necesario hasta que el recuerdo me quite y ya no me produzca dolor, y el ver a la otra persona o pensar en la otra persona ya no me produzca dolor. En ese momento el perdón está concluido. Así que es esencial para vivir vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria en el Señor. Es esencial que usted y yo perdonemos. Sin perdón vamos a vivir en amargura, y viviendo en amargura vamos a vivir sin la gracia de Dios, sin sus bendiciones. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga abundantemente. Recordemos que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Que este día sea un día lleno de gozo y lleno de las bendiciones del Padre, y por supuesto un día lleno de perdón para con aquellos que nos han ofendido y para aquellas ofensas que nos hayan hecho. Bendiciones, un abrazo, y les recuerdo que a mediodía nos volvemos a conectar con otra perla de la palabra. Un abrazo.